Perfecto. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ya. Como esta materia es la continuación de base de datos 1, vamos a hacer un pequeño repaso de base de datos 1. Recuerden que un sistema de bases de datos tiene 4 componentes. Mejor voy a hacer todo para que no se rayen, para que me vayan siguiendo. Un sistema de bases de datos, que es lo que ustedes han avanzado en el anterior semestre, tiene 4 componentes. Bueno, para empezar es un sistema para archivar usando la computadora, ¿no? Los componentes de un DBS o un sistema de bases de datos son el hardware, el software, los datos y los usuarios. En cuanto al software, en un sistema de bases de datos tenemos uno de los componentes que es el DBMS, en castellano, sistema gestor de bases de datos, como por ejemplo SQL Server, Oracle, Access, MySQL, Maria, Azure. Todos esos son gestores de bases de datos, que es lo que ustedes han visto el anterior semestre. No importa cuál hayan utilizado, la cosa es que hayan utilizado alguno. Si es que ustedes no han utilizado ninguno, podrían usar este que es de escritorio, súper intuitivo, pero mejor si usan este, que también los dos son de Microsoft. Este es más completo, ¿no? Es realmente un gestor muy bueno. Se lo pueden descargar de la página oficial de Microsoft, ¿no? De forma gratuita. Luego tenemos los programas de aplicación. Y ustedes este semestre han usado, en realidad han usado desde que han entrado a la universidad o quizás antes en colegio, programas de aplicación que trabajan con bases de datos. Por ejemplo, a ver, escriban todos en el chat programas de aplicación que utilicen la base de datos, una base de datos. A ver, otros. Excel podría ser, porque al final son datos, pero no es tanto, porque no hay una base de datos atrás. Cuando se han inscrito este semestre con el WebSys, y cuando ven sus notas, están utilizando un sistema de bases de datos. Cuando usan Google Forms, como me decían, exacto, muy bien. Facebook también, Google Forms, son programas de aplicación que trabajan con bases de datos, ¿ya? Entonces, los programas de aplicación, como por ejemplo, vamos a poner aquí el WebSys para que se ubique. Entonces, en una base de datos, vamos a aprovechar que tengo esto, ¿no? En una base de datos, nosotros tenemos los datos, que sería la base de datos, el sistema gestor de bases de datos, por ejemplo, Access. Tenemos el programa de aplicación, por ejemplo, el WebSys. WebSys se llama, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces aquí están los componentes de un sistema de bases de datos. Y finalmente tenemos los usuarios. Los usuarios pueden ser, hay varias clasificaciones, pero en general podemos hablar de usuarios finales, podemos hablar de programadores de aplicaciones y podemos hablar de el DBA o administrador de la base de datos. Los usuarios finales no necesitan saber nada.
y son usuarios de la base de datos a través de este programa de aplicación. Entonces, un usuario final usa la base de datos, alimenta la base de datos, hace consultas sin necesidad de saber nada. De hecho, ustedes cuando entran al WebSys pueden ver su Cardex, ahí están haciendo consultas a la base de datos. Pueden actualizar la base de datos cuando se inscriben a sus materias, toman sus materias, están actualizando la base de datos, ¿no es cierto? Los programadores de aplicaciones sí necesitan saber más y son justamente los que hacen el WebSys, digamos, ¿no? Los programadores de aplicaciones implementan aplicaciones para que estos usuarios finales puedan trabajar con la base de datos sin necesidad de saber mucho. Entonces, el programador de aplicaciones trabaja directo con el gestor y desarrolla estos programas de aplicación que lo que hacen es conectarse con la base de datos para hacer las diferentes sentencias. Entonces, ustedes el anterior semestre han desarrollado habilidades para ser programadores de aplicaciones, porque necesitan diseñar la base de datos, necesitan hacer consultas, etcétera, ¿no? Este semestre van a desarrollar habilidades para ser DBA. El DBA o administrador de la base de datos tiene que ser un experto, tiene que saber mucho más que el programador de aplicaciones, tiene que dominar cómo funciona este gestor de bases de datos para que el programa de aplicación sea más rápido, para que los datos estén seguros, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, básicamente el contenido de la materia estaría aquí. Base 2. Aquí, base 1. Y también taller de bases de datos, donde hacen aplicaciones, se dedican exclusivamente a hacer aplicaciones. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los componentes de un sistema de bases de datos. Pero ustedes, además del anterior semestre, vieron un modelo teórico, que es el modelo teórico en el que se basan todos estos gestores de bases de datos. ¿Cuál es ese modelo teórico? ¿Se acuerdan? Porque hay un modelo teórico detrás de todos estos gestores. El modelo relacional. Eso, muy bien, el modelo relacional. Y el modelo relacional básicamente es teoría de conjuntos. Entonces se basa en la teoría de conjuntos. Por eso es que, si se acuerdan de álgebra relacional, están las operaciones unión, intersección, porque básicamente son conjuntos lo que manejamos. Entonces, en el modelo relacional se consideran tres aspectos de los datos. Estamos hablando del modelo relacional, ¿no? Entonces, ¿cómo organizarlos? La estructura que va a utilizar para organizar y almacenar los datos. Y esta estructura es la relación. Por eso es el modelo relacional. Y esta relación los gestores de bases de datos la implementan como tabla. Eso no quiere decir que sea lo mismo. También el modelo relacional contempla la integridad o correctitud de los datos. Se asegura de que los datos cumplan ciertas reglas de integridad que nos aseguren que los datos sean correctos. Y finalmente nos permite un mecanismo de manipulación de datos. Ese mecanismo es el álgebra relacional. Pero los gestores de bases de datos utilizan SQL. Entonces, básicamente está prácticamente todo lo que han visto ustedes del anterior semestre acá. Pero recordemos que lo que es una relación en realidad es un conjunto de
tuplas. Las tuplas en realidad son filas. Se implementan como filas, no es que sean. Una tupla es un conjunto de pares. Valor de atributo. Entonces, los gestores de bases de datos implementan las relaciones como tablas, pero eso no quiere decir que sean lo mismo, ¿no? Entonces, más o menos como cuando yo quiero implementar un juego de damas, digamos, el tablero yo lo implemento como un array. Eso no significa que array sea lo mismo que tablero. El tablero es un concepto, tiene tantas casillas, una blanca, una negra, ¿no? Pero no quiere decir que sea lo mismo. Más o menos igual, las relaciones, los gestores las implementan como tablas. Entonces, una relación se implementa como tabla. Una tupla vendría a ser una fila de la tabla. Entonces, esta es una tupla. Pero en realidad, las tuplas son pares de atributo valor. Este es un atributo y este es un valor de atributo. Entonces, un atributo es un campo o una columna. Todos estos son atributos. Valor de atributo, que creo que no he puesto acá, vendrían a ser todos estos, ¿no? Los que están aquí adentro. Toda relación tiene una clave primaria, que es un atributo, quizá compuesto, que no puede repetirse, ¿no? Tiene valores únicos. Dominios son los posibles valores de un atributo. Cardinalidad es el número de filas de la relación y grado o aridad es el número de columnas de la relación. Entonces, si nosotros viéramos una relación, al ser un conjunto de tuplas y una tupla es un conjunto de pares, atributo-valor, en realidad una relación es esto, si usamos la notación de conjuntos. Pero los gestores no utilizan esta notación, utilizan esta notación de tabla, porque si utilizaran esta notación, no sería legible, no sería amigable para el usuario. Entonces utilizan esta. Fíjense que ya bueno, a ver, fíjense que este valor de 1 sería este, ¿no? El atributo C1, 1. C2, A, C3F, C4, 2. Es esta tupla. Esta otra tupla azul estaría aquí, C1, 2, C2B, C3M, C4, 4. Y así sucesivamente. Entonces, el gestor de bases de datos nos muestra esto, pero nosotros no tenemos que olvidar que en realidad esto es lo que está modelando. Esto es con lo que va a trabajar. ¿Y qué diferencia hay entre una relación y una tabla? La diferencia que hay entre una relación y una tabla la dan las propiedades de una relación. Entonces, las propiedades de una relación. Las propiedades de una relación son 4. 1. No existen filas repetidas. Justamente por eso hay una clave principal que evita eso. No existe orden en las filas, porque justamente es un conjunto. Tampoco existe orden en columnas, porque justamente cada tuple es un conjunto de pares atributo-valor, ¿no? Por eso es que no hay orden. Y la otra propiedad, todo valor de atributo es simple o atómico. Entonces, eso, aquí tengo un ejemplo para que recuerden. Si nosotros vemos acá
R1, R2, R3. Bueno, empecemos con R4. R4 no es una relación porque tiene filas repetidas. Entonces, una relación yo jamás puedo tener filas repetidas. Entonces, R4 no es una relación. Si nosotros vemos, además, R1, R2 y R3 es la misma relación, porque en una relación, en un conjunto, no hay orden, ¿no? Justamente no existen filas repetidas, perdón, no existe orden entre tuplas y no existe orden entre atributos. Entonces, si comparamos R1 con R2, básicamente tiene las mismas tuplas, pero están en diferente orden, ¿no? Aquí está la 3. Básicamente es la misma relación. Entonces yo puedo escribir esto, es la misma relación. Si comparamos R1 con R3, básicamente tiene las mismas filas, pero tiene los mismos atributos, las mismas filas, pero están en diferente orden. Entonces tengo 1, C1, C2A, si se fijan, C2A, C3F, C4, 2 y así sucesivamente. Entonces, R1 es igual a R2 y es igual a R3 y por transitividad también R2 es igual a R3, ¿no? Entonces, yo puedo escribir los datos en diferente orden y es exactamente la misma relación, ¿ya? Esto es lo que ya han visto ustedes del anterior semestre. Y la otra propiedad dice que todo valor de atributo tiene que ser simple. Entonces, si aquí comparamos, aquí tenemos la tabla Cardex y aquí tenemos la relación Cardex. Son los mismos datos representados de diferente manera. Aquí los estoy representando con una tabla. Esta tabla no es una relación porque tiene valores de atributo complejos. Por ejemplo, acá tengo un atributo notas, que es toda una tabla. Entonces, cada fila, aquí tendría 3 tuplas, ¿no? Y la fila de Ana, 4 Ana, tiene una tablita con sus notas. 9 Pepe tiene una tabla con sus notas. 2 Tito tiene una tabla con sus notas. Entonces, el hecho de que yo tenga como valor de atributo una tabla hace que esto no sea relación. Estos mismos datos yo los represento con una relación, aplanándolos y haciendo que todos los valores sean simples, ¿no? Entonces se aumentarían las tuplas, aunque aquí tendría repetidos, ¿no? Entonces tendría todos esos datos y esto sí es una relación. La gran ventaja de las relaciones es su simplicidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero insertar este dato, si yo quisiera insertar este dato en la relación, simplemente tendría que añadir al final. Si quisiera insertar este dato en la relación, simplemente tendría que añadirlo al final, sin mayor trámite. En cambio, si quisiera insertar este dato en la tabla, para empezar tendría que ver si existe 7 SUSI. Como no existe, entonces tendría que añadir aquí 7 SUSI, crear una tablita para SUSI para poner esta materia, ¿no? Si quiero insertar a Ana, como Ana existe, busco a Ana. Como existe, entonces simplemente añado una fila acá. Entonces, como verán, el algoritmo se complicaría. De acuerdo a los datos, yo tendría que ir por diferentes caminos. Y fíjense en una cosa tan simple, ¿no? Peor sería si tuviera tablas dentro de tablas y una estructura más complicada. Entonces, obviamente, si bien esto parece verse bien, pero tiene la desventaja de la complejidad a la hora de insertar datos, de trabajar con los datos. En cambio, la relación es muy simple, esa es la gran ventaja de las relaciones. Ya, fíjense que... Ay, se nos ha ido el tiempo.
Las reglas de integridad. Entonces ya hemos hablado de la estructura, ¿no? Cuando hablamos de la integridad, ustedes se deben acordar de las reglas de integridad. Tenemos reglas particulares. Por ejemplo, una calificación tiene que estar entre 0 y 100, ¿no? Una nota tiene que estar entre 0 y 100. Pero también tenemos reglas generales. Las reglas generales se caracterizan porque se aplican a toda relación. En cambio, estas obviamente son particulares. Voy a poner así un poco a la rápida, ¿ya? Menor o igual a 100. Y estas reglas generales son dos, ¿no? La regla de integridad de entidad y la regla de integridad referencial. La regla de integridad de entidad tiene que ver con la clave principal, llamada también llave primaria, primary key, key, y esta no puede tener repetidos, no puede tener valores nulos. ¿Sí? Entonces, esta regla me permite registrar solo lo identificable. Solo puedo registrar lo que puedo identificar. Eso es lo que dice esta regla. La regla de integridad referencial tiene que ver con la clave ajena. Y esta regla dice que todo valor de clave ajena debe existir como valor de clave principal de la tabla a la que hace referencia. Entonces, si yo tuviera este modelo entidad relación, alumno, materia, nota, al pasar a tablas tendría algo así, ¿no? Fíjense que aquí la clave principal es CI y aquí la clave principal es sigla. Entonces no puede haber dos alumnos que tengan el mismo valor de CI. No pueden haber dos materias que tengan el mismo valor de sigla. Y acá CI y sigla están como claves ajenas. CI en nota es clave ajena porque es clave principal en alumno. Sigla en nota es clave ajena porque es clave principal en materia. Esta especificación de base de datos yo la tengo aquí en Access para mostrarles por si acaso no hayan visto. Entonces yo he creado aquí una tabla alumno que si la vemos en vista de diseño tiene carnet, nombre, sexo. Aquí carnet de identidad del amigo que es una clave ajena a CI amigo y hace referencia a la propia tabla alumno. ¿Ya? Aquí tenemos la tabla materia. La tabla materia que tiene sigla, nombre de materia, área. Y fíjense que sigla es la clave principal, por eso es que aquí hay esta llavecita. Clave principal o primary key es lo mismo, aquí les voy a poner sinónimos. Sinónimos de clave principal para que no se rayen. Clave principal, primary key, key, llave, clave primaria, clave, todos son, o clave principal, es lo mismo. En cuanto a clave ajena, tiene también diferentes nombres. Por ejemplo, puede ser foreign key,
que es lo mismo que llave extranjera o clave extranjera o llave foránea. Son sinónimos. En los libros a veces usan uno, otro, en los gestores de acuerdo al idioma, ¿no? Normalmente es foreign key, ¿no? En el DDL, de hecho, es foreign key. Y en DDL es primary key, ¿ya? Eso, entonces, está bien. Entonces, si vemos aquí, tendríamos eso. Para especificar las claves ajenas, ustedes pueden ver, bueno, aquí también tengo la tabla nota. Y fíjense que tiene CI, sigla, gestión, CALIF. Y acá la clave principal es compuesta, por eso es que aparecen las tres llavecitas, ¿no? Marco, no voy a marcar porque se me va a arruinar, no va a controlar, ¿ya? Ahora fíjense que para indicar cuáles son las claves ajenas, en Access hay esta herramienta Data Tools donde yo indico cuáles son las relaciones. Entonces, por ejemplo, nota hace referencia, aquí tengo esta referencia. Entonces, fíjense, sigla de materia y sigla de nota. Entonces, nota está haciendo referencia a sigla. Y aquí le estoy diciendo que valide que se cumpla la regla de integridad referencial, que se modifique en cascada o se borre en cascada de ser necesario, ¿no? Entonces, esa es la forma de especificar en Access, ¿ya? Pero ustedes también pueden especificar usando DDL. Entonces, ahorita voy a entrar a Access y les voy a mostrar, pero mientras tanto, para ganar tiempo, sigamos. Todo esto ustedes han visto el anterior semestre. En la manipulación de los datos han visto álgebra relacional y SQL y necesito que ustedes dominen estos dos lenguajes, ¿no? Ahora vamos a ver el modo de recordar. SQL, recuerden que tiene dos lenguajes. Este es un lenguaje estándar, ¿no? Es un lenguaje de consulta estructurado y es un lenguaje estándar. Eso significa que todos los gestores de bases de datos utilizan este lenguaje. Este lenguaje fue creado por la IBM y luego se convirtió en un estándar. Entonces, todos los gestores, Oracle, MySQL, SQL Server, etcétera, utilizan el estándar SQL. Entonces, si ustedes saben SQL, van a poder utilizar cualquier gestor de bases de datos. ¿Alguien cree? ¿Algo sí, Carlos? ¿Alguna vez he escuchado o leído algo así como bases de datos no SQL o no solo SQL, algo así? ¿A qué Sí, se refiere? ya, estas bases de datos no SQL son bases de datos que normalmente se utilizan con metadatos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, MongoDB es una base de datos de este tipo, que es justamente para guardar datos no estructurados, para guardar imágenes, para guardar qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, una aplicación como Facebook seguramente no utiliza una base de datos relacionales, utiliza una base de datos no SQL, ¿ya? Ese contenido ustedes lo van a ver, hay una materia, posiblemente lo vean en taller de bases de datos y deben haber materias optativas también en las que abren estas materias. Entonces, podrían tratar de ver ahí. Si nos alcanza el tiempo, podemos ver algo, ¿no? Pero cuando yo voy a hacer un sistema tradicional, un sistema para manipular los datos, tengo que utilizar estas bases de datos relacionales, ¿no? Porque la desventaja de estas otras bases de datos es que al manejar datos complejos como imágenes, qué sé yo, el procesamiento no es tan delicado, digamos, e incluso permiten inconsistencias temporales, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado en Facebook,
ustedes borran una foto, digamos, que no les gusta, pero resulta que todavía la están viendo, aunque ustedes lo han borrado. Entonces hay una inconsistencia temporal, ¿no? Hasta que se borre la foto al otro lado. Entonces esas son las bases de datos no SQL. Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Hay documentales, de acuerdo al tipo de aplicación que vaya a ser, hay diferentes tipos, pero eso podemos ver al final, si es que nos alcanza el tiempo, al final del semestre. Les puedo dar una idea para que el rato de tomar las materias puedan elegir con mayor conocimiento de causa, ¿no? Cuando toman estas materias optativas que se van abriendo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, el lenguaje SQL tiene dos lenguajes, ¿no? El DML o el lenguaje de manipulación, y el DDL o el lenguaje de definición. En el lenguaje DML o lenguaje de manipulación tenemos las sentencias select y lo que sabían, update y lo que sabían, insert y lo que sabían y delete. Y en las sentencias DDL tienen create. Ustedes pueden crear una tabla, o pueden crear un índice, o pueden crear una vista, qué sé yo, un montón de cosas, un procedimiento almacenado. Lo propio pueden alterar, modificar lo mismo, o pueden borrar lo mismo. Entonces, estas son sentencias de definición. Entonces, cuando yo creo una base de datos, puedo crearla como estamos viendo en Access, a través de una interfaz, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si me voy a alumno, yo puedo aumentar un campo dirección, ¿sí? No estoy usando ningún DDL, pero estoy creando mi tabla. En este caso, la estoy modificando, ¿no? Pero si vamos a SQL Server, digamos, yo aquí tengo unas bases de datos, por ejemplo, esta base de datos. Aquí están mis tablas. Aquí tengo una tabla cliente, voy a hacerle design. Voy a verla en vista de diseño. Entonces, fíjense, aquí está mi tabla en vista de diseño. Yo puedo generar un DDL de esta base de datos. Me voy a Task y aquí le digo generar script. Esto me va a generar un script de la base de datos. Solamente voy a hacer de algunas de las tablas, por ejemplo, de cliente, para que no sea tan largo. Quiero que se abra en una nueva ventana y listo, ya me está generando. Y si nosotros vemos, aquí está, ¿no? Entonces, fíjense, create, table, cliente, ¿no? Este es el DDL que me genera el gestor, ¿no? Entonces, yo puedo crear mis tablas directamente así. Por ejemplo, yo podría crear ahorita una tabla borrame. Creo que aquí me falta esto. Y me va a crear esa tabla, se supone. Ya. Primary key. Tengo que ponerle esto. Bueno, pero el asunto es que puedo crear. Ya no quiero tardar mucho. Bueno, si sale mal, ya no voy a... Sí, ahora sí.
está. A ver, vamos a ver si no da cualquier rato. Hacemos. Ahora sí, ya creo la tabla, ¿no? Si yo vengo a refrescar acá, entonces aquí en mis tablas, fíjense, se ha creado... ¿Ahí dónde habrá creado? A ver en qué. Ah, en la master. Está aquí en otra base de datos, entonces ha creado en otra base de datos. Vamos a usar la base de datos, DB banco. Y ahora sí, ejecuto esto. Ahora sí estoy en esa base de datos. Y voy a crear esta tabla. Ejecuto. Y se supone que ya creo. Entonces, si yo refresco esto y vemos las tablas, aquí está la tabla borrada, ¿no? Que es justamente la que acabo de crear. Entonces, ese es el lenguaje de definición que seguramente ustedes han visto el anterior semestre. Y aquí está prácticamente todo lo que han visto el anterior semestre. No se olviden de las reglas de integridad. Aquí vamos a hacer unas pruebitas. En las reglas de integridad, en Access, por ejemplo, voy a cerrar para... Ya. En alumno, por ejemplo, yo puedo añadir alumnos. Entonces aquí pongo el alumno 22, Paco, yo, me va a dar un error porque la clave principal se está repitiendo, ¿no? Está eh, validando la regla de integridad de entidad. Si lo dejo vacío, también me va a dar un error porque no puede tener vacío en la clave principal. Tendría que ponerle un valor, ¿no? Y entonces ahora sí me deja. Ahí está validando la regla de integridad de entidad. En la regla de integridad referencial, si yo pongo un alumno que no existe, digamos el 30, que no existe en nota, entonces me voy a ir a la tabla nota, y en nota voy a poner el alumno 30, en programación 1, el 1 2022, se sacó por el momento 0, entonces si yo paso, me dice no hay un registro relacionado, ¿no? Aquí está validando la regla de integridad referencial. Me estoy refiriendo a un alumno que no existe. El alumno 30 no existe. Tengo que poner alumnos que existan. Entonces el 21 sí existe, creí. El 22 existía, no me acuerdo si el 21. Entonces si hago esto, sí me deja pasar, porque aquí ya no estoy violando a la regla de integridad referencial. Eso es lo que ustedes han visto el anterior semestre. Pero yo necesito que ustedes dominen SQL y dominen álgebra relacional específicamente para esta materia. Obviamente tienen que saber lo demás, pero lo más crítico es esto. Entonces, para mañana, la tarea para mañana es estudiar SQL, ¿no? La primera práctica que ustedes la pueden encontrar aquí en el tablón. Aquí en el tablón tienen un... Para los que han llegado tarde, aquí están las fechas y horas de los exámenes, ¿ya? Tomar en cuenta porque son inamovibles. Este semestre todos los exámenes van a ser presenciales, por si acaso. Ya, aquí tengo repaso de SQL. Esto pueden ver si es que no tienen problemas con SQL. Y aquí tienen una práctica de repaso. Entonces, esta práctica me gustaría que la hagan para mañana, ¿ya? Y mañana me preguntan sus dudas. No sé si hay alguna pregunta. Y voy a dejar de grabar, entonces.